se han follado al Barça. Se follaron a los polacos, se follaron a los polacos, se follaron a los polacos sin dejarlos respirar. Y bueno, chicos, después de haber hecho ese ridículo importante, porque hay que reconocerlo cuando se hace el ridículo, pero es que me imagino que así como estoy yo de satisfecho, contento, lo estarán ustedes. Pero ojo, después de hacer semejante ridículo, ninguno tan ridículo como el que hacen los señores de los Negreira Boys temporada tras temporada en la UEFA Champions League. Y es que están prácticamente sentenciados. Entiendo o quiero pensar que al Atlético esta no se le va a escapar, ¿no? De todos modos, como con el Atlético nunca se sabe, vamos a tener un poquito de prudencia, pero más contentos no se puede estar, sinceramente. Y vamos a hablar muy rapidito de ese partido en el que el Barça pues ha sufrido algo que no suele sufrir fuera de o en el entorno fútbol español, y que es absolutamente natural que pasara lo que acabó pasando. Y voy a empezar este pequeño video con una pequeña anécdota o un pequeño cuento para que se hagan una idea porque estoy ciertamente satisfecho. Y perdón ahí. Bueno, esta mañana hablaba con un amigo que es del Barça y por supuesto me imagino que verá este video en cualquier momento, y me preguntaba antes del partido que qué prefería, si pasara el Barça o si pasara el Atlético de Madrid. Y yo dije, mira, es una pregunta que me revolvió el estómago y estuve como 40 minutos para responderle el mensaje y le dije claramente, honestamente, prefiero que pase el Atlético de Madrid. Primero porque el Barça le pones en su sitio. Es cierto que el Atlético de Madrid pues es un rival al que no quiero, por supuesto que no quiero que gane la Champions, y ojalá el Arsenal le mete una tunda, aunque no creo, pero difícilmente veo que el Atlético de Madrid tiene tan poca grandeza que vaya a terminar ganando la Champions. Entonces, prefiero que pase el Atlético de Madrid. El Barça también tiene muy poca grandeza, sobre todo a día de hoy, con estos futbolistas tiktokers de highlights, pero de estar ahí cerca en ese entorno, honestamente prefiero que sea el Atlético de Madrid, porque considero que va a ser muy difícil que termine ganando la Champions League. Así que bueno, el Atlético de Madrid entra, hace su trabajo y se despide lentamente. Pero vamos a hablar del partido, y eso es lo que les decía, me revolvió el estómago esa pregunta porque no me había puesto a pensar profundamente en eso. Pero honestamente, si tengo que elegir, mira, de aquí va a salir el campeón de la Champions, hay una bola de cristal y me dicen de esta llave va a salir el campeón de la Champions, no tengo ninguna duda de quién elijo al Atlético de Madrid. No estoy contento porque ganó el Atlético de Madrid, estoy contento porque al Barça nuevamente lo pusieron en su sitio. Lo único malo es que llevamos ya como 2 o 3 años sin que les metan unas tundas históricas de eliminación. Pero hay que entender una cosa, es que les ha tocado unos rivales lamentables. El año pasado fue el Inter y este año el Atlético de Madrid. Pero cada vez que este equipo se enfrenta a un rival medianamente serio, ni siquiera estamos hablando de una locura como es este Bayern de Múnich, el PSG que le ha pasado por encima al Liverpool y no lo destrozó, porque tengo la sensación de que jugaron a medio gas, sinceramente lo pienso. Pero bueno, vamos a hablar rapidito del partido porque en definitiva el Atlético de Madrid, incluso 11 contra 11, y pese a que digan que la expulsión no sé qué, que Coque debió ser expulsado, que no sé cuál, vamos a decirles que sí, que Coque debió ser expulsado y lo que ustedes quieran, para que entiendan de una vez por todas lo que han sentido equipos con un presupuesto bastante inferiores a ustedes durante años, viendo con impotencia cómo los árbitros constantemente, jornada tras jornada, les vivían favoreciendo, para que sientan la impotencia que sintió el PSG en la remontada, para que sientan la impotencia que sintió la gente en Stamford Bridge cuando también robaron al Chelsea. Es que me parece sencillamente maravilloso que les pongan una cucharada de su propia medicina. De igual forma, lo que les decía, muchachos, para mí el Atlético de Madrid estaba jugando un partido absolutamente maravilloso, o sea, en el ámbito Atlético de Madrid, ¿no? Que es tratar a que no pase mucho, a desordenar al Barça, a agotarlos, a desesperarlos, a tratar de llevarse un 0-0, y ha sido pues un 0-2 que para mí es lapidario y por supuesto maravilloso, porque me imagino que Simeone va a jugar con eso para el partido de vuelta. Simeone en este tipo de terreno se mueve como prácticamente nadie y creo que va a ser muy difícil que se le termine escapando esta eliminatoria. De todos modos, como les digo, prudencia, porque repito, estamos hablando de un Atlético de Madrid que sabemos todos que suele tener unas cositas que son sencillamente inexplicables y bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Pero partidos marcados por situaciones muy interesantes. El Pau Cubarsí, los futbolistas de la cantera del Barça, esos que tanto han enaltecido, ya esta sería la segunda temporada en la que estaban perfilados para ganar la Champions, porque sorteos como el de la temporada pasada o el cuadro como la temporada pasada lo tenían y como lo tenían esta temporada, yo creo que va a ser muy difícil que las tengan más a su favor. Pero estos futbolistas canteranos del Barça, para mí,
hay muchos de ellos que sinceramente no están al nivel. Por ejemplo, Balde es un auténtico drama. Balde está siendo suplente por eso, porque está haciendo un auténtico drama. Cubarsí es un auténtico drama. Esto a Cubarsí no le va a caer lo de Araujo, y te voy a decir que no he revisado prácticamente nada, pero estoy convencido de que van a empezar a decir que fue injusta la expulsión, que no lo tocó, que no sé qué, cuando una de las expulsiones más claras que se han visto en la historia de la competición, ¿no? Pero a este Cubarsí, por ser canterano y porque lo quieren endiosar y se quieren engañar ellos mismos, no le van a señalar como señalaron a Araujo en su momento. Y ya este lleva 2 cagadas bastante importantes en cuanto a perjudicar a su equipo, ¿no? De todos modos, como les digo, tienen en varias zonas jugadores que son absolutamente mediocres. A mí llevan 2 temporadas diciéndome que el Pedri es uno de los mejores centrocampistas del mundo y que es el cerebro y el motor del Barça. Esto para mí lo explica absolutamente todo, y por qué el Barça lleva años y años intentando ganar la Champions y no lo consigue, sobre todo desde que está al mando de Pedri, porque es un futbolista que cuando se pone un centro del campo medianamente físico que le exige y que le quita la pelota y no sé qué, es un futbolista que no te aguanta ni 45 minutos. Van a salir a decir, lo estoy viendo que tuvo una molestia o que no sé qué o qué fue, pero la realidad es que este chico siempre en partidos donde el Barça termina exigido acaba sustituido. Me parece sencillamente increíble la poca durabilidad que tiene, y repito, van a intentar vendernos como que no fue porque no estaba rindiendo y lo estaba pasando por encima del partido, sino porque X o Y, van a inventar cualquier cosa porque así son, ¿no? Y en líneas generales el Barça tiene un equipito. Es la diferencia que tiene con el Real Madrid, que no, para mí no tiene mejores futbolistas, es que funcionan mejor como colectivo, pero definitivamente el Barça es un equipito. Tienen a Lamine Yamal que, a ver, yo creo que hoy no podemos señalar a Lamine, aunque en cierto punto sí, porque para mí, como lo dije de Mbappé ayer, este es uno de esos partidos donde tienes que dar un paso al frente, marcar un gol aunque sea para darle un poco de vida al resultado, porque para mí un 1-2 hubiera sido muy diferente, pese a que la vuelta sea en el Metropolitano. Marcar un gol de estos, no intentar parecer Ronaldo Nazario, sino intentar ser pragmático y marcar un gol. Para mí en ese aspecto se puede señalar, pero hoy no podemos decir que no lo ha intentado y realmente el balón no lo ha quemado, pero en definitiva sigue sin alcanzarle, sobre todo en momentos muy concretos como esto en el que el Barça está totalmente necesitado de que aparezca, ¿no? Para mí el Atlético de Madrid justo vencedor, quizás el 2-0 es exagerado, pero entendiendo que la competencia, muchachos, va de también aprender a no cagarla como Cubarsí, como en su momento Araujo, como en su momento otra vez Cubarsí. Creo que el Barça se ha convertido en el equipo, no sé qué, en el equipo en meter, creo que primeras que le han expulsado 10 jugadores en eliminatorio, un récord que han reventado. Y no voy a señalar tampoco a Cubarsí, que me parece un central bastante limitado, pero hay que entender que esto es algo que hace habitualmente semana tras semana en el fútbol español y no pasa absolutamente nada. Entonces él en su cerebro está acostumbrado a verlo tanto, hacerlo tanto, que cuando le llega la hora de la verdad le termina perjudicando, porque él está adaptado que eso no es expulsión, y eso es expulsión aquí, en Miami, en China, en Kosovo, en donde sea. De todos modos, bueno, el Barça para mí está sentenciado, tiene que hacer un milagro para poder darle la vuelta a este resultado, sobre todo porque el Atlético, al estar el Barça encima buscando el resultado, seguramente a alguno le quedará a Lookman, a Julián Álvarez, que bueno, mira lo que es Julián Álvarez y el golazo que se ha metido. Y voy a cerrar hablando de Julián. Julián Álvarez, ¿en serio se quiere ir de un equipo perdedor como el Barça a un equipo perdedor como el Barça? O sea, definitivamente son cositas. No sé qué más decir. Alegría, por supuesto, entre tanta desdicha que nos han dado los chicos del Madrid en las últimas 2 temporadas. Por lo menos el Barça ha estado lejos de ganar la Champions y otra vez está lejos. Y esperemos, por supuesto, que Simeone liquide esto la siguiente semana y ya se acabe de una vez por todas, porque era algo que estaba ahí un run maluco, sobre todo teniendo en cuenta el cuadro que tenía esta gente, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.